Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 98, contamos con la presencia de Eduardo Vallejo Pinto. Eduardo, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Hola, buenos días, Sebas, un placer. Bueno, te queremos preguntar desde dónde nos estás hablando, que es lo primero que siempre intentamos preguntar, en qué lugar del mundo te encuentras. Pues ahora mismo estoy en Madrid, que es donde resido. Sí que es verdad que últimamente estamos teniendo bastante actividad. Las semanas pasadas estuvimos en Brescia, en Italia, con una de las últimas obras que tengo en gira, Mother Tongue. Luego en el Teatro del Bosque, que es donde normalmente residimos y nos permiten hacer los alzados artístico-técnicos de las obras. Ahora la semana que viene estaremos en Zaragoza, el miércoles, el viernes en Fuenlabrada, en el Tomás y Valiente. Así que bueno, ahora en Madrid, pero cerrando el año con bastante movimiento. Genial. Bueno, lo primero, o lo segundo te vamos a preguntar, mejor dicho, es algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, nuestras invitadas, que tiene que ver con que se describan un poco desde la parte humana y, y luego hablaremos de la parte profesional, que también es algo que nos gusta decir desde Vide, nos completa, pero no nos define. Entonces, Ujú. ¿cómo describirías a Eduardo en este año que se acaba, en este invierno que empieza y en esa ciudad de Madrid que te habita? Yo creo que si me tuviese que definir de alguna manera, me definiría como un cuadro de Hopper, ¿no? Como alguien contemplativo un domingo por la tarde, día lluvioso, con una taza de té en la mano mirando por la ventana, ¿no? Desde quizás ese lugar íntimo y personal en el que me habito, ¿no? De alguna Mm. manera. Y nombras la contemplación, algo que parece hoy casi subversivo, ¿no? Sí. Porque, porque realmente estamos digamos, bueno, no es la palabra nos atacados, tan percutidos por la invasión digital, que hoy contemplar pareciera un acto casi de rebeldía, ¿no? ¿Qué es para vos la contemplación? Y sobre todo decís el día domingo, que es un día muy peculiar, ¿no? ¿Cómo es la contemplación o qué significa? ¿Qué espacios te genera en tu persona? Yo creo que para mí la contemplación tiene que ver o va arraigada o hilada al paisajístico, ¿no? Al transitar, al dejarte evocar y llevar por esos paisajes imaginarios o ficticios que son por los que a mí eh, me interesa transitar, ¿no? Sí, yo creo que es como un acto, pues como bien dices, quizás un poco subversivo en estos tiempos, pero es intentar, en esa búsqueda constante del ser o del yo, intentar encontrarte en esos paisajes que habitas. Mm. Y estos paisajes, estos paisajes que habitas, cómo te ayudan o qué te proponen a la hora de pensarte, a la hora ¿no? Para mí la contemplación también tiene que ver con poner el tiempo en movimiento, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. ¿Qué sentís que en esa relación con el tiempo te trae? Pues yo creo que me trae pues precisamente, como bien dices, estar bastante conectado constantemente al pasado, al presente, intentando proyectar el futuro, ¿no? Yo creo que yo soy asturiano, soy de una cuenca minera, de un pueblo muy pequeño de Asturias, y yo creo que de vez en cuando, muchas veces como que necesito recolocarme y volver a mi raíz como punto de transición o de ascensión, ¿no? Eh, por eso tener como esos los tres tiempos interconectados, pues me depara o me lleva a esas imágenes que al final quiero construir, ¿no? Que es de alguna manera satisfacer también a mi niño interior, a ese niño que proyectaba en lo que quizás se convertiría y ahora pues actualmente intentar pues eso, darle forma, ¿no? Mm, mm, mm. Y hablas de forma, ¿no? Y ¿en qué lugar en este presente sentís que está esta forma con la que convivís en lo que sos hoy?
¿En qué tiempo está? Yo creo que siempre está en tiempo de construcción. Yo creo que al Mm, final la vida es una búsqueda constante, ¿no? Y yo me encuentro, yo creo que como todos, igual es un poco generalista, ¿no? Pero en una búsqueda constante del yo para con el colectivo, ¿no? Y mm, de cómo puede contribuir personal y artísticamente hablando a tanto a mi entorno y sobre todo que sea un diálogo bidireccional, ¿no? Es como yo puedo contribuir y cómo me puede contribuir el entorno a mí, para mm. que sigamos dialogando en conjunto. Totalmente. Bueno, hablas de contribuir, ¿no? Que de alguna forma me lleva a la siguiente pregunta que también nos gusta formularle a, a la gente con la que dialogamos, con la que conocemos a través de podcast, que es, ¿qué sentís que, que traes al mundo de las artes performáticas, de la danza, del movimiento? ¿Qué sentís que es tus condimentos, ¿sí? Tus recetas o tus preguntas o lo que decías antes, ¿no? Tu búsqueda. Ujú. Yo lo que quizás es lo que me encuentro ahora es en intentar trabajar como mi propio género, ¿no? Es como mi propio imaginario eh, dentro de la danza, dentro de la ficción o del terror cósmico o de todos los intereses que para mí son palpables y que creo que son palpables en las obras sin olvidar o dejar de lado pues la parte dramatúrgica o la parte más humanística del propio trabajo, ¿no? Yo creo que siempre pongo ejemplos del cine, Mm, porque yo soy muy cinéfilo y me gusta mucho, y siempre pongo ejemplos en que el cine reconocemos muy bien, ¿no? Como autoras y autores y sus identidades más allá de los contenidos de sus propias obras, ¿no? Tú ves a un Tim Burton claro. o una Sofía Coppola, un Quentin Tarantino, o un Guillermo del Toro y más allá pues de los contenidos específicos de las propias obras, ves como un universo general, ¿no? Yo en lo que me encuentro ahora mismo es en seguir investigando y seguir plasmando ese universo que me hace referencia a mí, que tiene que ver, pues como te decía, pues con Lovecraft, con los videojuegos, eh, con el anime, con toda esa ficción constante dentro de la propia fantasía oscura y de los propios mundos imaginarios en los que puedes palpar, pues no sé, el laberinto del fauno, ¿no? En Mm, ellos. ujú. Bueno, hablas, ¿no? De una de tus referencias, ¿no? Que tiene que ver con el cine. Yo tuve la Ujú, suerte de ver solamente, bueno, una versión corta de una de tus obras, pero bueno, todos tus referentes que nombrás y yo que te conozco un poquito quizá no, son todos imaginarios o también a nivel visual muy de contrastes, ¿no? Muy de jugar al contraste del blanco y el negro, ¿no? O de contrastes en el ujú. color. Digamos, estos contrastes son parte también digamos, de tu regalo hacia al mundo de la danza, del movimiento. ¿Sentís que esos contrastes te ayudan a contar dramatúrgicamente lo que le querés compartir al público? Sí, absolutamente. Yo vivo en un contraste constante. O sea, me interesa plásticamente, pues, porque sí que es verdad que yo desde niño lo que siempre he estudiado y a lo que he estado conectado es a las artes plásticas y luego ya y a las artes marciales y luego yo ya llegué a la danza por una cuestión de casualidad, por así decirlo. Mm, Pero sí, sí, me interesa y me parece necesario, quiero decir, la vida se trata de eso, se trata de contrastes, ¿no? Y se trata no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz, ¿no? Y intentar plasmarlo y que de alguna manera también trabaje a favor dramatúrgico de las obras, que al final la modulación, o sea, sirva para la modulación de la propia obra, sirva para interconectar, para que tenga quizás un diálogo más concreto o intentar narrar desde esa verdad que nos aflige día a día, ¿no? Que es el estar muy bien y el estar muy mal y el estar las dos cosas a la vez. Para mí sí que es algo que me interesa y que intento profundizar en en las obras. ¿Y cómo sentís recién nombrabas, ¿no? De los contrastes, ¿no? También hay una cuestión que tiene que ver con la emoción. ¿Cómo sentís que está la emoción y la moción?
en tu proceso creativo y en lo que traes escénicamente. Yo creo que yo juego mucho también con la propia dramaturgia implícita en los propios bailarines. Tengo un tipo de investigación en la que llevo trabajando unos años, que tiene que ver con, pues así la chapa es un análisis antropológico y cognitivo-conductual del movimiento, pero bueno, esa es la chapa. Lo que yo realmente digo es que al final cada intérprete tiene un movimiento concreto, cada persona tiene un movimiento concreto que es influido por pues su lugar de procedencia, o sea, todas las influencias político-económico-geográficas y luego todas las partes cognitivo-conductuales del que tienen que ver con el propio bailarín, ¿no? Y eso al final hace que se construya eh, y que el bailarín tenga una propia, ese análisis, el poder percibir que tiene una propia dramaturgia implícita y cómo puede dialogar dentro de la dramaturgia general de la propia obra. Mm. Eh, entonces hay un proceso consciente e inconsciente desde la parte del intérprete, desde la parte de la dirección, que en este caso soy yo, para con el propio trabajo y para con la propia obra. Claro, claro, claro. Bueno, de alguna manera, al final, estés o no estés tú también en escena, ellos son los que van a defender, o ellas van a ser las que van a defenderla, no la historia. Es el intérprete Efectivamente. que tiene que defender, ¿no? No, me parece muy interesante porque a mí también desde la coreografía soy una persona que trabaja mucho con el material que traen los intérpretes y siempre, más que intérpretes, ¿no? Son personas que también son esencial de la creación de una pieza, pues son, como decía antes, ¿no? Los que le ponen el cuerpo. Y, Ujú. mm, y hablabas recién, ¿no? De un montón de aspectos que tienen que ver con cada una de las personas con las que trabajas, que sé que a veces repetís, ¿no? Con algunos de los bailarines que tenés, a veces vas cambiando, pero hablabas, ¿no? De backgrounds, ¿no? De historias, etcétera. Y porque es alguna conversación que tuvimos como muy poquito cuando nos conocimos el año pasado en Portugal. Eh, Ujú. ¿Cómo sentís que, porque ustedes están en un ecosistema que es en el que están, no en la ciudad que están, que es Madrid, cómo sentís que eso también dialoga con el ecosistema tanto cultural como social en el cual estás produciendo tus piezas, más allá de que venís de otro sitio, no distinto, pero diferente, ¿no? Como puede ser Asturias. A ver, es que en Madrid nadie es de Madrid, o sea, ya partiendo de eso, yo creo que el hecho de que al final estés en centros neurálgicos del arte, en el que es muy difícil porque es un ecosistema en el que habitamos muchos artistas de muchos puntos distintos y en el que intentamos sobrevivir con los pocos recursos que hay, porque debería de haber bastantes más recursos, ¿no? Eh, entonces yo creo que es un lugar en el que comulgan muchos diálogos distintos desde muchos backgrounds distintos, Ujú. porque nadie es de aquí. O sea, todo el mundo, o sea, hay mucha gente que sí que obviamente hay mucha gente madrileña, pero la gran mayoría de los artistas que nos encontramos y de compañeros, pues hay asturianos, valencianos, andaluces, vascos. Entonces, yo creo que esa sensación de habitar otra ciudad, de sentirte lejano a tu círculo de origen, yo creo que es algo con el que dialogamos todos, ¿no? Y al final, más allá de las ciudades que quizás tiene que ver con especificar mucho, a ver, nosotros vivimos en España, Europa, primer mundo, entre comillas, ¿no? Entonces, al final, lo que nos aflige o lo que nos afecta, aunque luego personalmente habría que especificar mucho y habría que indagar mucho, eh, es bastante más símil con lo que le puede afectar a alguien en África subsahariana. Entonces, Ujú. eh, mm, yo creo que sí que, es que dialogamos en unas mismas realidades, ¿no? Tenemos los mismos problemas económicos, tenemos los mismos problemas geográficos, tenemos los mismos problemas sociales, o sea, hay algo que nos aflige constantemente. Y eso sí que lo veo muchas veces referido a las propias obras de otras compañeras y de otros compañeros, ¿no? Que muchas veces de repente tenemos como golpes determinantes
pues en la historia de la humanidad, como estamos viendo, pues guerras y genocidios y aniquilaciones de sociedades. Y yo creo que hay un momento que a veces nos hace un clic a los creadores y a las creadoras y te lees la sinopsis de las compañías y dices, anda, coño, sí, quiere hablar de algo muy parecido a lo mío, ¿no? Y yo creo que al final es por todo eso que nos aflige a todas y por esa cúpula de la que vivimos todos debajo, y que luego a mí lo que me parece interesante es ver realmente todos los referentes y toda la construcción de cada creador y cada creadora y cómo ha llevado a cabo a la escena desde su lugar ese mismo discurso que nos aflige de la misma manera, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente. Bueno, de alguna forma describís, ¿no? De estar en relación con la realidad, ¿no? Con lo que te rodea, o sea, estés donde estés. Y, Mm, y que vos que tenés la posibilidad, como tantos otros, pero a mí siempre me gusta preguntarlo porque somos personas que también estamos mucho fuera de casa y viajamos un montón gracias a este ujú. maravilloso y por momentos desafiante trabajo de la danza. Eh, ¿qué sentís, no, cuando vas a estas, bueno, recién al principio de todo, ¿no? Describías algunas de las ciudades donde estuvieron, donde van a estar, pero has estado en muchos sitios. ¿Qué, qué te deja, ¿no? Inicialmente, no es la primera pregunta, ¿qué sentís que ves en esos sitios? No sé, cosas en común, cosas de contraste, como hablábamos antes, cuando vas a otros países, a otras ciudades, a otros entornos. Yo creo que, como bien dices, que estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que al final la danza tiene como una situación agridulce, ¿no? Porque te da como, obviamente hay mucho más positivo que negativo de lo que hablar, en Mm, mi caso, pero, eh, pero te da como los mejores momentos de tu vida y también los peores en muchos casos, ¿no? Y yo creo que de las mejores cosas que te da la danza es precisamente el diálogo intercultural que hay en el momento en el que tú vas a otra ciudad y la gente de repente te acoge o a otro país mm, y conoces como el corazón del sitio, ¿no? Porque conoces toda la cultura que rodea a ese pueblo, a esa ciudad, a los artistas que lo habitan, y tú puedes como dialogar con todo lo con todo lo que eso conlleva, ¿no? mm. Entonces, para mí, el sentirte acogido, el salir también siempre de Madrid, que es una ciudad con mucho ruido y con mucha velocidad, salir de Madrid siempre es refrescante e interesante y necesario para no percibir constantemente tu realidad como la realidad y encontrar en las otras realidades puntos de diálogo común. Totalmente, totalmente. Y bueno, y nombrás algo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿qué sentís que te deja? ¿Sí? Eh, desde la parte artística y también, como hablamos al principio, a la parte humana tuya, Eduardo. Cuando decís, bueno, ¿no? En estos momentos de, mm, de contemplación, que a veces pueden ir hacia ¿no? Hacia la reflexión, hacia la melancolía, hacia la evocación, Ujú. ¿qué sentís que te deja todo esto que haces a la hora de estar con ese té mirando por la ventana en un domingo lluvioso en la ciudad de Madrid? ¿Qué me deja a mí como Sí, individuo, como artista? como artista, como Eh, individuo, como persona. Mm. Sí, yo creo que me deja, a mí, por un lado, me deja tranquilo, eh, sobre todo porque yo creo que es una búsqueda personal mía, ¿no? Es cómo poco a poco yo me voy acercando a esa idealización de lo que de lo que podría ser en algún caso la felicidad, ¿no? Es cómo yo me acerco a mi imaginario de cómo yo podría ser o cómo yo iba a ser, ¿no? Yo creo que, como decía al principio, se trata como de alguna manera para mí de satisfacer a mi yo de 10 años, ¿no? Y cómo tú cuando eres pequeño y juegas, ¿no? Y ficcionas muchísimo más y te imaginas en 20 años, te imaginabas de ciertas maneras o te imaginabas de una cierta manera más concreta
y poco a poco sientes que estás en el camino y que estás en tu camino y que te acercas a ello, por mucho que otra gente o por mucho que el ecosistema favorezca o no favorezca, ¿no? Sino que sigues manteniéndote auténtico o sigues manteniéndote verdadero hacia tu pensamiento, hacia tus creencias y hacia lo que tú realmente Mm, habías soñado de alguna manera. ujú. Y, y si hay una pregunta que, o te pregunto, valga la redundancia, pero lo voy a reformular. ¿Hay alguna pregunta que te vuelva cada vez que estás en ese momento de reflexión, de contemplación? O siempre son preguntas nuevas o las dos cosas, si se quiere? Pues si hablase referente artístico, yo creo que siempre son, unas son detonantes de otras, ¿no? Son Ujú, como mis obras. Yo creo que al final, pues me encuentro en creación de una y estoy investigando y estoy creando y estoy en el estudio y estoy compartiendo y hay un momento que ya me genera ese detonante mm, de la siguiente, ¿no? Eh, yo creo que tendría que ver más con eso, que con que se me genere una pregunta constante. Quizás claro. es que no es necesariamente que encuentre la respuesta, o sea, no, no es tampoco el target encontrarla en mi caso, pero sí que se me van formulando distintas o cada vez son consecuencia de otra. Entonces, no es que dé una sensación de resolución de la anterior, pero sí que me empieza a interesar más la que viene. Excelente. O sea, son todas una motivación para la siguiente, digamos, Eso es. sí, es un motor. Mira, te vamos a ir haciendo las últimas preguntas y una que agregamos este año eh, ¿Mm? y que tiene que ver con cuántas veces has pensado en dejarlo, si es que lo has pensado. Pues esto suena o sea, yo nunca me he planteado dejar la danza, Mm, nunca, pero porque, y como bien te digo, yo vengo de una familia muy pobre, ujú. porque esa es mi realidad, pues eso, de un pueblo muy pobre, de una cuenca minera asturiana, en el que yo pues podría estudiar ligeramente pues las cosas que se podían estudiar por la economía que había en casa, ¿no? Entonces yo podía hacer artes marciales en el polideportivo de enfrente de mi casa y podía pues de alguna manera muchas veces autodidacta poder adentrarme en las artes plásticas hasta que luego yo pude poco a poco ir formándome en ellas, ¿no? En escuelas. Eh, yo decidí dedicarme a la danza. Yo pagaba mis clases de danza y aunque sabía que era muy difícil y sabía las dificultades y sabía lo que mi propio gremio decía, ¿no? De que al final, pues que empezaba tarde, etcétera, nunca desistí. Es que, o sea, siempre lo he tenido, lo tuve muy claro. Dije, eso es lo que quiero hacer. Y por eso luché y por eso peleé y por eso me formé y por eso continúo. O sea, nunca he tenido esa duda de si dedicarme a ello o no. Quizá lo único, lo que a mí sí me ha rondado en la cabeza es si el lugar en el que estoy es el lugar para construir y continuar construyendo o no. Eso sí es lo que a mí sí se me ha pasado varias veces por la cabeza, pues viendo las facilidades pues que otras compañías, otros compañeros tienen en otros países o ver las dificultades que también adquieren al estar también en otros lugares, ¿no? Eso sí, sí me lo he planteado, pero no, nunca me he flaqueado. Ya te digo, me quedo con los mejores momentos que me ha dado la danza Mm, y que me sigue dando y conozco gente fabulosa, conozco gente con la que puedo compartir, con la que puedo ser yo y al final yo con Ogmia, con mi compañía, pues es que he generado mi universo, mi fricada y mi ecosistema en el que siento como mi casa y que la gente que dialoga y que comulga en ello es gente absolutamente fabulosa que me enriquece día a día. Entonces no que proponerme dejarlo sería proponerme romper con toda esa realidad y la verdad es que a mí me hace muy feliz. claro, claro, por supuesto. Em, por último, nosotros tenemos desde el año pasado un juego y es Ujú, que cada invitado
sin saber quién viene después, le deja una pregunta al que sigue, ¿no? A ti obviamente te han dejado una, ¿Mm? te vas a reír porque siempre hay una cuestión con la causalidad y la casualidad que son increíbles, por algo que nombraste muchas veces. Pero antes de decirte quién te la dejó y qué te preguntó, ¿qué le preguntarías sin saber quién es la persona que viene? ¿Qué le preguntarías? ¿Mm? ¿Qué le preguntaría sin saber qué viene? Mm. Eh, ¿Sin saber la que viene después o o la que me ha hecho la pregunta? No, sin saber la persona que viene después de ti. Ah, Le ¿qué le preguntaría. preguntaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Me has pillado, ¿eh? ¿Qué le preguntaría? Pues yo creo eh, eh, que cuál es su manera en lo artístico para mantenerse auténtico, por ejemplo. Así pasa algo así. Perfecto. ¿Cuál es su manera en lo artístico para mantenerse auténtico? Menuda pregunta. Suerte a la persona que le toque. Eh, Genial. Mira, a ti te ha dejado una pregunta Tom Spade, que es de Cumbria, de UK, que es un Ujú. profesor del área de artes de allá, y es muy gracioso por lo que hablaste. En inglés sería así: What advice would you give to your 1 year old, 11 year old, and 21 year old self? O sea, ¿qué consejo darías a tu versión de 1 año, de 11 años y de 21 años? Y hablaste mucho, ¿no? De lo que eras de niño. Sí, Tienes que darle tres consejos a un Eduardo de 1 año que recién hacía sus primeros pasitos caminando, y Leven, que ya estaba ya un poco ya ahí para allá, y 21 que ya estarías por este viaje, me imagino. me encanta, es como estar en terapia. Pues, qué le diría? Le daría tres consejos. Eh, Continúa, esfuérzate y sigue siendo tú. Perfecto. Y por último, Eduardo, ¿cómo titularías este podcast? Si tuvieras que definirlo en una frase o en describirlo en una frase. En una frase. Sí. eh, y bueno, se me acaba de venir primero una palabra, como encima estabas haciéndome la pregunta en inglés, yo creo que lo llamaría reflections, ¿no? Ujú. O refraction, como de refractar la luz, como sobre todo porque estábamos hablando mucho pues de los contrastes, ¿no? Pues de esa cosa de la luz y la sombra, y justo ahora estábamos preguntando o dándole tres consejos a mi yo de tres edades distintas. Yo Mm, creo que tendría que ver con eso, ¿no? Con el proyectar, el refractar, mm. la luz. Reflectar y refractar. Perfecto. Sí, eso es. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo y un placer escucharte, conocerte un poquito más y por regalarnos una parte de tu experiencia, de tu camino, de tus preguntas y de tu arte. Muchas gracias a ti, Sebas, un placer. Este fue el episodio número 98 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.